Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. La verdad que es un placer volver a estar con los amigos de Naucas y volver a estar en Bilbao. En otoño pasado me dieron 10 minutos, algunos lo recordaréis, tardé 12, escasamente 12, se enfadaron, pero bueno, luego me han perdonado y me han vuelto a dar la oportunidad. Y hoy tengo una hora, cosa que agradezco. Media hora. Y de todos modos me han penalizado de dos formas. Me han dicho, tu charla la vamos a poner justo antes de comer, con lo cual notarás una presión en la sala, y eso sí que es presión y no lo que hemos oído hasta ahora. Y además te vamos a dar, de los 13.700 millones de años, el periodo más cortito. Tienes solo 300 millones de años para ti. Esto es importante lo que estoy diciendo. Bueno, esto del final, el resto no. En 300 millones de años va a aparecer la vida en la Tierra. Daos cuenta, realmente es de las 12 charlas que vamos a tener hoy, la que engloba, bueno, menos las del final, que engloban todo el tiempo que cada uno quiera, la que engloba un periodo de tiempo más pequeño. Pero en esos 300 millones de años van a aparecer cosas bastante interesantes. Así acababa mi amigo César, con una foto tomada por algún habitante de aquella época, en la que vemos efectivamente la Tierra tal como él la ha dejado. Una foto que para mi gusto es muy representativa de cómo podía ser la realidad hace 3.800, 3.900 millones de años, o que podía ser quizá un poco menos plácida, porque esta foto, en el fondo, César, es muy placentera y muy pacífica y muy tranquila. Quizá era algo más así, un poquito más tormentoso, ¿no? Aquí hay dos cosas mal. Ese trozo de cielo no tiene el color de la camisa de César, por lo tanto está mal. Y la luna está demasiado lejos, es más o menos del tamaño actual, y no era así. Pero el resto, bueno, a mí en algunos aspectos esta foto me gusta más que la anterior porque nos da un poco idea de esa interacción de la litosfera con la hidrosfera, con pequeños charcos donde pueden estar haciendo cosas, con distintos escenarios donde las moléculas pueden empezar a jugar entre sí. Porque en el fondo, lo que me ha dejado César es esto. Me ha dejado el escenario, el lienzo, me ha dejado los materiales, es decir, los colores, las pinturas, los elementos, las moléculas que podían estar en esa Tierra primitiva, y me ha dejado los instrumentos con los que yo puedo jugar, que son, lo siento por el señor Bert, únicamente la física y la química. Para que aparezca la vida en la Tierra no hace falta nada más. Una lástima. Entonces, tenemos dos pinceles, el de la física, el de la química, los elementos, un lienzo, y pretenden que en solo 25 minutos aparezca la vida. Vamos a intentarlo. La vida ya muy biodiversa, como veis aquí. Vamos a ello. En primer lugar, si queremos hablar de un sistema químico, que no es otra cosa la vida, pero que se parece no tanto a los sistemas químicos que hemos estado viendo a lo largo de esta mañana, la pregunta que nos surge es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es una pregunta muy difícil, que daría para mucho tiempo, y que se puede replantear de una forma un poco más científica, un poco quizá más sencilla de resolver, como veis aquí. ¿Qué diferencia a la biología de la química? ¿O qué tenemos en común los seres animados que nos diferencia de los inanimados, de los inertes, de los seres no vivos? Bueno, voy a poneros las 5 características que desde un punto de vista científico consideramos que son fundamentales en la vida. La primera es que los seres vivos, aquí tenemos un ser vivo, sencillito, lo menos que se despacha en ser vivo, tiene capacidad para autorreplicarse. Puede generar descendencia. Este ser vivo está generando otros seres vivos, ¿de acuerdo? Pero los genera todos distintos. Un ser vivo de color rosa genera seres vivos de distintos colores, distintos a la generación parental y distintos entre sí. ¿Por qué es fundamental que se genere esa diversidad? Hoy sabemos que está producida porque en este proceso se producen mutaciones. ¿Por qué sabemos que es fundamental? Porque sobre esa diversidad pueden actuar las presiones selectivas impuestas por el ambiente, limitación de nutrientes, temperatura, distintos tipos de procesos físico-químicos que hacen que de estos descendientes algunos se puedan replicar mejor que otros y, por lo tanto, protagonizar la siguiente generación. Aquí tenemos una presión selectiva y aquí tenemos que los amarillos han replicado más. Esto es la base de la evolución. Esto ya lo intuyó el gran Charles Darwin hace 160 años. Y esto está ocurriendo constantemente en todos los seres vivos. Decía Teodosius Dobzhansky que no hay vida sin evolución, que no puede ocurrir nada en la vida en ausencia de la evolución. Y realmente la evolución es algo que caracteriza a la vida.
Llevamos 3 características. Otra es que, evidentemente, un ser vivo no produce todo lo que necesita. Tiene que obtener materia y energía del entorno y tiene que establecer necesariamente ciclos ecológicos con otros seres vivos. Claro, cuando hay una definición, aunque pueda ser tan interesante como la anterior, tan sucinta, tan sintética, bueno, siempre aparecen escalas de grises. No todo es blanco y negro, y menos en ciencia, lógicamente. ¿Los virus son seres vivos? Bueno, pues realmente se perpetúan como especie, replican. Al hacer copias producen mutaciones. La gripe es distinta todos los años porque ha mutado de un año al siguiente. En ellos se distingue genotipo y fenotipo, estas 2 caras que os decía antes. Son parásitos celulares obligados, es decir, si no están dentro de la célula, los virus no se replican. Y aquí tenéis un par de fotos para dar miedo, ¿no? Esta da mucho miedo. Si alguno de vosotros tiene la mala suerte de ser infectado por el virus ébola, dura 3 semanas, que lo sepa, o sea, que haga sus papeles y sus cosas. Y estos son los influenzavirus, los virus de la gripe, que los hay medio malos, regulares, de todos los colores, ¿no? Los hay la gripe estacional, las gripes epidémicas, las gripes pandémicas, pero bueno, tienen esa pinta los virus. Si vemos las 2 primeras características, nos dice que son seres vivos, pero la última nos diría que no son seres vivos, porque no tienen metabolismo autónomo. Es decir, los virus están precisamente en la frontera entre lo vivo y lo no vivo, y por eso son herramientas de estudio muy interesantes para nosotros que intentamos investigar sobre cómo pudo empezar la vida. Pues vamos a ver, esto es un poco el panorama en realidad de la charla de hoy, de la jornada de hoy, ¿no?, que estamos compartiendo entre todos. Y es una de las fotos que definen los objetivos de la astrobiología, ¿no?, esta ciencia en la que algunos iluminados pretenden explicar desde el origen del universo hasta la aparición de la biodiversidad actual. Yo soy uno de esos presuntos iluminados y entonces estamos trabajando en este tipo de cosas que, como veis, son complejísimas, ¿no? De lo que voy a hablar hoy está aquí. Hasta aquí ya me lo han dado hecho mis compañeros y, sin embargo, amigos. Aquí ha parado más o menos César y a partir de aquí es la tarde, ¿vale? Que no les pase nada a los de la tarde, porque hay que llegar por ahí y ahí está todo lleno de problemas. Yo me voy a quedar aquí. Ese es el origen de la vida, es decir, tiene que haber una química progresivamente más compleja que nos permita, utilizando las herramientas, los pinceles y los elementos, los colores, organizar sistemas químicos autorreplicativos capaces de evolucionar. Eso está lleno de preguntas, lógicamente. Es un campo de investigación fascinante, pero también muy complejo, porque no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, si se inició aquí, si una vez o varias, como veremos, si por azar o por necesidad. Vamos a intentarlo. Una diapo de estas que les gustan a los geólogos, como veíamos antes, con los distintos periodos. No voy a entrar en detalles. Otro de los símiles que se suele hacer, además de que el universo se puede reducir en un día, es que la historia de la Tierra, desde hace 4.550 millones de años hasta hoy, se puede hacer equivalente a un año. La Tierra empieza el 1 de enero y hoy estamos aquí en Bilbao tomando las uvas, ¿de acuerdo? Hay una serie de procesos que darían para varias charlas. Hasta aquí estamos ahora, esto va a pasar esta tarde, con un poco de suerte, ¿vale? Entonces, lo que interesa para el contexto de esta charla es que, como veíamos hace un momento, las rocas sedimentarias y más o menos el fin del bombardeo masivo de meteoritos ocurrió hace aproximadamente 3,9 miles de millones de años. Estos son las fotos de los seres vivos conocidos más antiguos. Son micrografías electrónicas, de hecho, montajes de distintas fotos para dar estas morfologías, de rocas encontradas en Warrawoona, en Australia, que tienen una antigüedad, esas rocas, de 3.500 millones de años. Sus descubridores, que son el grupo de William Soff, el micropaleontólogo norteamericano, dice que son cianobacterias. Bueno, eso es mucho decir. Que estos son seres vivos es cada vez más evidente, hay bastantes pruebas a favor, pero que eso pudieran ser de tipo de cianobacterias hay muchísimas dudas. En cualquier caso, hace 3,5 miles de millones de años ya había seres vivos. Otra prueba muy bonita y muy elegante que hay de la existencia de seres vivos ya a esa antigüedad es la formación de estromatolitos. Los estromatolitos son comunidades microbianas parecidas a las que encontramos hoy en los tapetes microbianos, al fondo de los charcos, en los que esas relaciones ecológicas de las que hablaba se están produciendo. Hay distintas capas de organismos, unas producen lo que necesitan las siguientes, etc. Los de arriba son fotótrofos, necesitan la luz, los de abajo no. Todo eso estaba ya existiendo hace 3.500 millones de años, porque hay rocas que nos muestran que eso se fosilizó y nos dio estas formaciones tan interesantes. Hay estromatolitos de distintas épocas, pero estos son los más antiguos conocidos, y esto es una foto tomada sin permiso en el Museo de Historia Natural de Washington, donde tienen los mejores ejemplares.
Si hace 3.500 millones de años ya teníamos seres vivos, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pueden tener en común con nosotros? ¿Cómo serían? ¿Se parecerían más a unos tipos de los seres vivos actuales? ¿Menos? ¿Cómo sería? Vamos a hacer un viaje hacia el pasado rapidísimo. Aquí tenemos la biodiversidad actual, ¿vale? Todos los seres vivos que conocemos en la Tierra. Estos más o menos habitan todos, este es mi preferido de todos ellos, habitan todos más o menos en ambientes normales, ¿no? Como los que nos movemos nosotros. Pero también hay seres vivos, y no hay que olvidarlo, en todos los ambientes extremos de la Tierra que nos queramos imaginar. Los extremófilos. Son seres vivos adaptados a temperaturas altísimas o bajísimas, o ausencia prácticamente de agua líquida, o pHs muy ácidos, como es el río Tinto en España, o mucha salinidad, o muchísima radiación. En el interior del agua de refrigeración de reactores nucleares, con 5.000 veces más de radiación de lo que nos mataría a nosotros, viven seres vivos. Es decir, la vida ha colonizado todo este planeta por completo. Todos y cada uno de sus nichos ecológicos están colonizados por la vida. Es decir, algo tiene la vida que la hace tremendamente variable y robusta. Bueno, vamos a poner unos ejemplos de seres vivos actuales. Aquí tenemos una bacteria, aquí tenemos otro microorganismo de un tipo parecido, que se llaman arqueas, luego aparecerán, son también microorganismos, son otra forma de vida, y algunos eucariotas, una bonita flor, un bonito hongo, esto es bonito, no nos engañemos, un animal, muy bonito sin duda, y el animal preferido de nuestra especie para mí, que es este señor. ¿Vale? Aquí tenemos distintos seres vivos. Vamos a compararlos. Todos ellos tienen una organización celular. Bacterias y arqueas tienen una organización celular que llamamos de tipo procariótico, sin núcleo, sin una complejidad interior, mientras que los eucariotas están formados por células. Faltarían los eucariotas unicelulares, que también los hay, podrían estar por aquí. Sus células tienen núcleo, tienen un sistema de compartimentos, membranas, son más complejas. Todo esto lo compartimos, es decir, todos los seres vivos celulares, aquí los virus de momento los estoy dejando a un lado porque ya sabéis que están en esa tierra de nadie de la que hablábamos, estos seres vivos son todos celulares y se parecen mucho. Además, y esto es fundamental, en todos ellos se produce un flujo de información entre el genotipo y el fenotipo, de lo que hablábamos, de este tipo. Los genes de todos estos seres vivos están codificados en forma de ADN, que se copian, esto técnicamente se llama transcriben, se transcriben de ADN a ARN, que es otra molécula parecida, y luego se traducen por unas partículas que hay en las células que se llaman ribosomas hasta las proteínas. Esta organización del flujo de información genética, y además el ADN se replica, hay una proteína que lo replica y entonces esto hace que las células se reproduzcan, esto lo comparten todos los seres vivos. Además, todos los seres vivos comparten el metabolismo básico, es decir, lo que veíamos que es fundamental para la vida de traficar con la materia y con la energía, lo comparten. Esta parte central de procesos, que es una cuestión bastante compleja y que solo los estudiantes de bioquímica se tienen que aprender en algún momento de su vida, pero esto es así, pues esto se comparte por todos. Si os dais cuenta, estamos hablando de características fundamentales de los seres vivos que son comunes a todos. A todos quiere decir a seres aparentemente tan diferentes como este señor y como Escherichia coli. ¿Vale? ¿Qué quiere eso decir? Que si vamos poniendo características, podemos ser capaces de imaginarnos la similitud que existe entre distintos tipos de seres vivos y las relaciones de parentesco que se derivan en función de cuántas cosas comparten cada uno. Lógicamente, este señor y este guepardo están más cerca, luego estarán los hongos, luego las bacterias y luego las plantas, en este caso, aquí estarían los eucariotas que no tienen más que una célula y de alguna forma las bacterias y de alguna forma las arqueas. Y esto nos lleva a plantearnos lo siguiente, ¿es posible realmente que esto sea un punto? Es decir, ¿puede haber un antepasado común? Eso nos estaría aproximando mucho al origen de la vida. Bueno, el gran Darwin, que no es que me caiga bien, pero lo cito a menudo, hizo este famoso árbol en uno de sus cuadernos de viaje cuando estaba dando la vuelta al mundo en el Beagle, y un poquito más tarde hemos sido capaces de hacer árboles de este estilo. Hoy en día es posible comparar los seres vivos no por su fenotipo, por su morfología, como hacía Darwin, como hacía Haeckel, como hacían todos los naturalistas del siglo XIX y muchos científicos también del XX, sino por su genotipo. Se pueden extraer determinados genes de todos los organismos, compararlos y, comparando número de nucleótidos, A, C, G, T, esas piezas fundamentales del ADN que definen la secuencia que al final constituye el genotipo, comparando todo eso podemos ver si unos están más próximos a otros o más alejados de otros. Haciendo esto con mucho cuidado, se ve que realmente aparecen
lo que ya os había adelantado. Uno de los 3 dominios que son las eucariotas, otro que son las bacterias y otro que son las arqueas. ¿De acuerdo? En las eucariotas están los unicelulares de los que hablábamos y lo que llamamos la corona terminal. Aquí están los pluricelulares. Esos pluricelulares son hongos, plantas y animales. Los animales, es decir, todos nosotros estamos por aquí. No somos más que una ramita más del árbol de la vida. Evidentemente no somos la cima de ninguna pirámide evolutiva porque eso no existe. Somos una ramita más. Que, por cierto, esto está un poquito mal dibujado, los animales nos parecemos más a los hongos de lo que los hongos se parecen a las plantas. Esto siempre me gusta decirlo porque es un aviso para los vegetarianos estrictos que van a un restaurante vegetariano y dicen, no, pero con unas setitas, pastel de setas. Mal. Mal. Las setas se parecen más al chuletón que no quieren comerse que a la lechuguita. Esto es... La ventaja de la ciencia es que a veces sirve para desterrar mitos y pseudociencias, ¿verdad, amigos de Naucas? Bueno, eucariotas. Otra cosa interesante, solo los de la corona terminal, animales, plantas y hongos, somos pluricelulares. Todo lo demás, el árbol de la vida, son microorganismos. Visto desde fuera, la Tierra es un planeta de microorganismos, por muy chulos que seamos los humanos, y más en Bilbao. Entonces, si hacemos esta división, vemos eucariotas, arqueas, bacterias y vemos un punto. Señores, los genes nos demuestran que eso existe, ese punto que sería el antepasado común de todos los seres vivos. No sabemos cómo es, pero sabemos que existió. Lo llamamos LUCA, porque son las iniciales en inglés de antepasado común de todos los seres vivos. ¿Esto a quién da la razón? Una vez más, al abuelo Darwin, que en el último párrafo del origen de las especies dijo nada menos que esto. Probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta Tierra han descendido de una forma de vida primordial. Hubo que esperar 140 años, la aparición de la genética, de la biotecnología, para demostrar que Darwin una vez más tenía razón. Pero ese no es el origen de la vida. El origen de la vida habrá que buscarlo bastante más abajo, ¿verdad? Porque esto ya es un sistema celular del que derivamos todos. Esto, de aquí hacia arriba, como decían antes mis compañeros, de aquí hacia arriba es todo fácil. Ya lo veréis esta tarde, todo muy facilito. A partir de aquí, evolución. Ya está, la evolución lo explica todo. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo que ha pasado, vamos a ver. Si partimos de unas condiciones físico-químicas del estilo de los que nos contaba César, y queremos llegar a Luca. De Luca van a salir los linajes que definen el árbol de la vida, bacteria, eucarya y arquea. Y aquí hay un largo proceso. En ese proceso tiene que haber ocurrido una cierta autoorganización de las moléculas, porque tendrán que ser cada vez más largas, más complejas. La aparición de alguna molécula con información genética, con capacidad de replicarse y transmitir esa información a la progenie, porque eso es fundamental en la vida, como hemos visto. Y la aparición de algún sistema de membrana que defina un compartimento y que empiece a distinguir el yo de mi entorno, porque así se puede establecer metabolismo. Eso tuvo que ocurrir, evidentemente, antes de Luca. Aquí estamos hace 3.900 millones de años y aquí estamos quizá hace 3.500, 3.600. Los fósiles no nos ayudan en este camino. No nos ayudan porque realmente los fósiles nos hablan de células, ¿verdad? No hay fósiles de moléculas. Nos gustaría mucho poder tener moléculas fosilizadas, pero no fosilizan, las pobres. Entonces tenemos que hacer aproximaciones a esta época, que como veis es muy antigua y que es muy estrecha en el tiempo, por eso hacía la broma al principio, y nos valemos de dos estrategias. Ir hacia abajo, es decir, lo que hemos visto con los árboles filogenéticos, ir comparando qué tenemos de común todos los seres vivos para ver que esa parte común será probablemente más antigua y nos podrá informar sobre el origen, y, por el contrario, ir hacia arriba, partir de una química progresivamente más compleja que vaya dando lugar a los procesos que requiere la vida. Por tanto, lo que nos interesa en esta segunda parte de la charla es centrarnos directamente en el tronco del árbol de la vida. Aquí va a estar Luca, aquí está la química y vamos a ver. Tendríamos inicialmente unos precursores, los gases de los que nos hablaba César en la charla anterior, gases fundamentalmente reducidos, pero otros que no, como el carbono, moléculas muy pequeñitas que estarían en la atmósfera, que estarían disueltas en el agua y que darían un determinado juego. ¿Es posible que de esos precursores se formen los monómeros orgánicos, es decir, los bloques básicos que definen las moléculas biológicas? Pues sí, y eso lo sabemos gracias al trabajo de este señor. Stanley Miller, que es conocido de todos vosotros por los libros de texto, a veces se conoce más su famoso matraz que a él, pero él era un señor muy majo además, un señor muy interesante.
que hizo su famoso experimento en 1953, que todos hemos estudiado en el cole. ¿Qué hizo? Pues mezclar en un recipiente, que además él había diseñado, porque era muy hábil manualmente, diseñando instrumentación, pues mezcló los 4 gases que su jefe por entonces, bueno, esta es una historia divertida que no tenemos tiempo de contar hoy, de cómo Miller convenció a Urey para hacer los experimentos en su laboratorio, pues Urey, partiendo de modelos anteriores, defendía que la atmósfera primitiva, la atmósfera en la que apareció la vida en la Tierra, era altamente reducida. Agua, hidrógeno, amoníaco y metano. Gases, como veis, muy ricos en hidrógeno, con muchos electrones, con mucha energía. Y Miller, estudiante de doctorado, 20 y poquitos años, dijo, señor Urey, Urey, paréntesis, ya era premio Nobel para entonces, o sea, imaginaos la distancia en teoría entre ambos, le dijo, te propongo mezclar esto en un matraz que me he inventado yo y someterlo a descargas eléctricas para simular los aportes de energía, esos choques de meteoritos que todavía estaban llegando, de núcleos de cometas, etc. Vamos a meterle 60.000 voltios aquí y a ver qué pasa. No pasaba nada. Y 2 semanas después, las cosas cuando pueden pasar, es decir, cuando son termodinámicamente posibles y les damos el empujoncito cinético que necesitan, acaban ocurriendo. ¿Qué tenemos? El matraz, esta es una foto que hizo el propio Miller, el matraz manchado de una sustancia marrón, orgánica, que cuando se analizó tenía los 20 aminoácidos que originan las proteínas y además otros monómeros de las moléculas biológicas. Es decir, la química sola nos da los ladrillos fundamentales de la vida. ¿De acuerdo? Unos años después cayó uno de estos meteoritos de los que nos hablaba Ricardo, una condrita carbonácea a la Tierra, que se llama el meteorito de Murchison, en el año 69, y al analizar su materia orgánica se vio que era prácticamente igual a la que Miller había sintetizado en su experimento. Es decir, debe haber muchos sitios en el cosmos con una atmósfera de este estilo en el seno de la cual la propia química puede hacer los ladrillos de la vida. ¿Qué ocurre? Que estos son experimentos polémicos porque los modelos de atmósfera primitiva actuales se inclinan en ocasiones por composiciones menos reductoras que estas y, en concreto, con la presencia de CO2. Si hay mucho CO2, los experimentos tipo Miller no son tan eficientes. Entonces, bueno, esto está abierto a debate como todos los temas interesantes en ciencia. Pero lo que es interesante, lo que es fundamental del trabajo de Miller y otros pioneros, es que, gracias a artículos como este, del cual estamos celebrando, y por eso le he puesto la tarta, el 60 aniversario, en 1953 Miller publicó este articulito tan pequeño en una revista científica, muy pequeñito, pero que cambió radicalmente la forma de aproximarnos al origen de la vida. Pues gracias a esto pudimos pasar de la época de los que teorizaban sobre el origen de la vida, y aquí tenemos a Alexander Ivanovich Oparin, a principios del siglo XX, con esta obra, que como todos sabéis ruso, porque para eso sois de Naucas, sabéis que pone El origen de la vida, o John Haldane, en Inglaterra. Estos eran teóricos sobre el origen de la vida. Gracias a Miller y a otros experimentalistas como el español Joan Oro, se pueden hacer experimentos sobre el origen de la vida. El origen de la vida es una ciencia experimental, se puede trabajar sobre ello. Daos cuenta del cambio de paradigma que ello supone. Bueno, pues gracias a Miller podemos dar este salto. Miller, Oro y otros pioneros. Pero claro, hay que llegar ahí. Mucho salto. ¿Qué pasó ahí? Pues todo lo que os decía, ADN, ARN, proteínas, membranas. Vamos a ver lo fundamental de esto. Cuando hacemos una aproximación de estas de arriba hacia abajo, cuando comparamos todos los seres vivos, vemos, como os comentaba, que el ADN, se replica dentro de las bacterias, el ADN copia su información al ARN y el ARN traduce su información a proteínas. ¿Quiénes son los protagonistas de estas flechas? Es decir, ¿quién hace ese proceso? Pues las proteínas. Las proteínas, hay una proteína que se llama DNA o ADN polimerasa, que hace esta copia, a otra ARN polimerasa, ya veis que los bioquímicos no somos gente especialmente imaginativa con los nombres, y la combinación de proteínas y ARN originan el ribosoma, y el ribosoma es el responsable de traducir de ARN a proteínas, ¿vale? Entonces, claro, aquí tenéis una paradoja de libro, ¿no? Sin ADN no hay proteínas, sin proteínas no hay ADN. ¿Quién fue antes? No lo sabemos. Lo que hemos ido viendo es, hemos los científicos, ¿vale? Todos los científicos durante los últimos 40 años, parece que lo hemos hecho nosotros. ¿Qué moléculas llevan información en la biosfera? El ADN, todos los seres vivos celulares, os he convencido hace un rato, tienen genoma de ADN. Y los virus, en el caso de los virus, aquí sí los metemos porque nos interesa, mira que somos perros para estas cosas. Aquí los virus nos vienen bien, ¿por qué? Porque algunos virus tienen ARN como material genético y otros tienen ADN como material genético. Entonces, el ARN puede llevar material genético en la biosfera actual. ¿Quiénes son los protagonistas de la estructura de los seres vivos? Las proteínas, sin duda.
pero también el ARN. El ARN, por ejemplo, en los ribosomas, hace gran parte del ensamblaje estructural que requiere esta partícula para funcionar. ¿Quiénes hacen actividades catalíticas? Casi todos son las proteínas, es decir, las que hacen el metabolismo, ¿de acuerdo? Las transaminasas que nos miran en los análisis, por ejemplo. Son casi todas proteínas, pero también hay moléculas de ARN que se llaman ribocimas que son capaces de hacer catálisis. Si os dais cuenta, juntando las tres características fundamentales de la vida, a la pregunta que quién fue antes, quizás el ARN, que hoy la vemos como una molécula intermediaria y quizá fue fundamental en el origen. El ARN, yo no podía irme de aquí sin poner una animación, pero bueno, la mía tiene que ser de una molécula, ¿no? Pues ahí tenéis un ARN. No es muy friki, pero bueno, está bien, ¿no? Es un ARN moviéndose. El ARN es una molécula que tiene una cadena de nucleótidos, es decir, esto es lo que le da la información genética, A, U, G, C, tal. ¿Qué ocurre? Que esa molécula, que es en banda sencilla, a diferencia del ADN, que sabéis que es la famosa doble hélice, pues se pliega sobre sí misma. Se pliega, define una serie de estructuras que se pueden ir haciendo más complicadas cada vez y puede formar estructuras tan complejas como las que hacen las proteínas. ¿Y eso por qué es interesante? Porque tenemos una molécula que por una parte tiene información y por otra tiene función. En una sola molécula se puede jugar, y de hecho eso lo hacemos en los laboratorios también, a la evolución. Tiene genotipo y fenotipo. Tiene las dos caras de la molécula de la moneda de la vida. Eso lo tiene el ARN y no lo tienen el ADN ni las proteínas. En los laboratorios jugamos a hacer evolucionar dentro del tubo de ensayo el ARN. Y es una cosa muy interesante. Generas los ARNs que tú quieras porque son capaces de evolucionar. Por eso este tipo de trabajo se llaman evolución molecular. Daos cuenta que estamos bajando la evolución por debajo del nivel de las células. Eso es la base de lo que se conoce hoy en día como modelo del mundo ARN. El ARN, al ser la única biomolécula conocida que puede funcionar, tiene secuencia y tiene estructura como genotipo y como fenotipo, quizá nos indica que pudo existir un mundo ARN en el cual el ARN era tanto el genotipo como el fenotipo. Un ARN dentro de una membranita sería capaz de ejercer como el primer ser vivo, un sistema protocelular, anterior a Luca, anterior a los fósiles de las rocas que habéis visto. Pero quizá el origen de la vida tiene mucho que ver con sistemas de ese estilo. Si esto es así, hay muchas pruebas a favor, pero los científicos siempre tenemos que decir si esto es así, evidentemente, se habría pasado de un mundo en el que el ARN lo hacía todo a ARN y luego proteínas, no tengo tiempo para entrar en detalles, y luego ADN, ARN, proteínas. Por lo tanto, en la actualidad, en función de todo esto, ¿en qué se está investigando en los laboratorios? Pues en distintos ámbitos del mundo ARN, distintas moléculas de ARN capaces de hacer cosas. En metabolismos mínimos hay sistemas, algunos de ellos hechos por un compañero y amigo mío de la UPV, Kepa Ruiz Mirazo, está trabajando en sistemas de metabolismo mínimo, en células mínimas, etc. En protocélulas, el grupo de Szostak en Estados Unidos está haciendo maravillas de sistemas quizá vivos, quizá en la frontera con lo vivo, y que pudieron ser anteriores a las células. Y además nos gusta integrarlo todo, esto es parte de nuestro trabajo actual, porque pensamos que la Tierra primitiva, ese sistema tan rico del que nos hablaba César, todas esas estrategias se tenían que estar explorando a la vez. Hay que mezclar genoma, metabolismo y compartimento, y solo de la mezcla de todo eso podemos llegar a seres vivos, ¿de acuerdo? Juntándolo todo, podemos llenar, y esta es una hipótesis, por eso, recordando a Darwin, he puesto I think aquí arriba. Esta es una hipótesis en la que podríamos pasar de ese mundo de los monómeros que nos da la química prebiótica hasta las células. Y si os dais cuenta, en este esquema sí que aparecen nuestros amigos los virus, que los habíamos dejado un poco apartados, y que pueden entrar más o menos en ese momento. Los virus RNA virus con genoma de RNA pudieron aparecer en el momento que había sistemas celulares con un supuesto genoma de ARN y los virus de DNA más tarde, cuando ya teníamos células. Si os pusiera esto y os lo diera como así empezó la vida, sería evidentemente un traidor, porque no lo sabemos. No sabemos si fue así. Esta es una buena hipótesis, pero hay muchísimas preguntas abiertas con las que ya termino. ¿Pudo haber varios orígenes? Nada impide que, claro, hoy estamos viendo este mundo físico-químico del que emana Luca con las tres ramas, nada impide que eso hubiera ocurrido. Quizá hubo distintos orígenes, distintos eventos más o menos catastróficos acabaron con la biodiversidad que se había originado a partir de esos orígenes. Los colores no son casuales, quizá en ambientes fríos y en ambientes calientes se había intentado distintos tipos de origen de la vida, pero lo que sí es cierto es que todos los seres vivos que existen actualmente son fruto del único origen que realmente funcionó. Es decir, quizá la situación era así, yendo a una metáfora, y hoy solo vemos esto.
Otra pregunta abierta. Composición de la sopa primitiva. Hay muchas recetas para hacer una sopa primitiva de la cual se produzca la vida, ¿de acuerdo? Y tenemos muchas variantes y distintos investigadores apoyan o un caldito más o menos líquido, así un poco de colegio público hoy en día, o una sopa más, no me quitéis el medio minuto, una sopa más rica con algunos polímeros, con información, o bien, y yo me inclino a pensar en esto, y mis colaboradores y mucha otra gente, que en lugar de una sopa teníamos una pizza. Porque los ingredientes es más fácil que interaccionen entre sí sobre una superficie mineral que en el agüita, ¿de acuerdo? Además, para complicar la vida, la sopa pudo estar formada solo por ingredientes de la Tierra o por alguno que además nos aportara el espacio. Y última pregunta, ¿el origen pudo ser extraterrestre? Claro, sabemos que la biodiversidad ha triunfado en distintos entornos de la Tierra. Y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos los planetas y satélites de los que hemos estado hablando esta mañana, aquí solo están puestos Marte, Europa y Titán, y sabemos que es posible el intercambio a través de meteoritos de materiales de un planeta a otro, algo nos impide que el origen se haya producido en otro cuerpo, por ejemplo Marte, que lo tenemos muy cerca, y haya llegado aquí. No lo sabemos. ¿Pudo venir ahí las semillas de vida? La hipótesis de panspermia de Arrhenius revisitada. Sabemos que caen piñazos, y este es de este año, al suelo, y esta foto me gusta mucho porque daos cuenta dónde ha caído, en una zona con hielo, es decir, cae, fusiona, agua líquida, lo que ahí tenga, empezará a jugar. ¿Eso pudo haber ocurrido? ¿Y pudo haber ocurrido en una época en la que sabemos que Marte era así? ¿Pudo haber venido algún trozo de Marte donde se había originado la vida y traérnosla? ¿Seremos marcianos todos? No lo sabemos. ¿De acuerdo? Y esta es la última diapo. Vuelvo a esto. Me he centrado solo en el posible origen de la vida, en cómo la química puede empezar o aprender a ser química autorreplicativa. Esta tarde disfrutaréis con todo esto. Pero de lo que hemos estado hablando nos plantea, yo creo, preguntas fundamentales que durante la comida puede cada uno reflexionar. ¿Se originó por casualidad en la Tierra? Es decir, ¿algo muy casual pasó en la química en la Tierra para que eso fuera así? ¿O por el contrario es el resultado de la evolución natural del universo, que de la física pasa a la química y de la química a la biología? Es decir, ¿la vida será un hecho único si fue un evento de azares o frecuente si es un resultado natural? Es decir, ¿somos fruto del azar o de la necesidad? Muchas gracias.